Si alguien ha estudiado marketing, siempre nos hablaba de las 4P del marketing: producto, precio, publicidad, placement. Pero aquí esta noche hay una persona que dice, no, hay también que añadir las personas, que es la quinta P del marketing. Las marcas tienen que interactuar con las personas, tienen que hablar con las personas. Hay que volver a la antropología, hay que volver a la historia. Por esto os presento Mr. Branding. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Muy bien. ¿Excelente alguien? ¿Sí? ¿Quién está excelente? ¿Una persona excelente? ¿Dos? Bueno, esperamos cuando terminar estemos todos excelentes. Meter 15 minutos para un argentino en una conferencia es un oxímoron. Así que vamos a hacer lo imposible por intentar compartir con ustedes una nueva palabra que quiero hacerla de todos, porque en definitiva habla de nosotros, de las personas. Es increíble que dos plataformas sociales que nacen en el universo online, en internet, en la nube, llamémosla como quieran llamarla, estuvieron hablando casi todas las conferencias de personas, de clientes, de personas, de seres humanos. Humanofón es una nueva palabra para un nuevo mundo. Este mundo donde, a pesar de que todavía seguimos hablando de tecnología y de internet, las dos palabras más importantes para mí son miedo y cambio. Y miedo y cambio son dos cuestiones totalmente humanas, arraigadas dentro de nuestra parcela corazón, alma, mente. 5 cuestiones absolutamente importantes en Humanofón, pero por supuesto hay que empezar por el principio, que es el nacimiento de esta nueva era. La gran pregunta es, ¿están haciendo una nueva era más humana o estamos todavía profundizando una nueva era más tecnológica? Nosotros, los seres humanos, tenemos la obligación y la responsabilidad de levantar la mano y decir, oiga, estamos yendo en una dirección tal vez equivocada. Nadie se ha planteado si esta sociedad, hasta hace poco heliocéntrica y ahora smartphone-céntrica, es la sociedad que queremos construir y hacia dónde queremos ir. Tenemos el smartphone en el centro del universo. Para mí, para la gente que trabaja en branding, en marcas, en marketing, en negocios, es maná del cielo. Tenés a tu cliente a golpe de clic las 24 horas al día. Pero ¿es solamente la tecnología el canal? ¿Es aquello que está formateando nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros temores? No existe nadie en esta sala que se olvida el teléfono en la casa y no vuelve a recogerlo, ¿verdad? Ahora, si el niño se queda en la casa, eso no es un problema, ya se apañará. Esta sociedad que le empieza a achacar a lo digital, que nos hemos vuelto más superficiales, más banales, cuando en realidad lo que ha hecho la tecnología es amplificar esa banalidad y esa superficialidad que nos rodea y a las cuales alimentamos cada día. Esta fue la conferencia de prensa que dio el presidente de Perú, Humala, hace no mucho, para presentar su año de gestión. Y fíjense los ministros, selfie por acá, selfie por allá, otra. Miren la boquita de este ministro, es maravillosa. ¿Qué le pasa a los ministros? Está hablando el presidente, no estamos en la cancha. Sin embargo, esto es un poco lo que hemos logrado. Ojo, un matiz importante, la tecnología es extraordinaria. La tecnología ha traído un progreso como nunca en la historia hemos imaginado. La tecnología nos ayuda a aquellos emprendedores, autónomos o pymes a utilizar este arma de comunicación masiva llamada smartphone para poder llegar a cualquier lugar del mundo donde haya acceso a Internet. Permite a África hacer trading de granos, de agricultura, a través de su teléfono. No smartphone todavía, pero teléfono en definitiva. Eres el centro de la escena y no alcanza con que te saquen fotos. Además, vos también te sacás fotos. Ayer nomás nos enteramos de esta chica australiana con 712.000 seguidores en Instagram que dice, ¡ay, no quiero estar más en las redes! Y de repente explotaron sus seguidores y ahora multiplicó por no sé cuánto. ¿Es todo real? ¿Es todo mentira? ¿Es un poco real? ¿Es un poco mentira? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Quién genera el contenido en esta foto? ¿Es esta persona acá? ¿Es esta señora acá? ¿Es esta señora que no sabemos si es la madre, el abuelo o la tía? ¿Quién genera el contenido? Lo que está claro es que todos compartimos contenido.
Todos somos generadores y compartidores de contenido. Con la llamada humana de atención a decir, señoras, señores, ¿por qué hemos sacrificado el disfrutar por compartir? ¿Es tan importante compartir todo en todo momento, sacrificando el poder disfrutar ese instante? El cambio es algo tremendo para el ser humano. Pocas cosas nos cuestan más que entender el cambio, asumir el cambio y aceptar el cambio. Sin embargo, la realidad es que el cambio ya llegó, y llegó hace mucho tiempo. La gran noticia es que los protagonistas de esta nueva era, la era digital, somos nosotros. Lo que nuestros hijos o nietos estudien en sus libros, en los colegios o en las universidades, o en lo que se terminen llamando los centros educativos, será lo que nosotros hacemos hoy acá. Y aparte empezamos a desmentir verdades hasta ahora absolutas, como que Apple no soportaba Windows. Podemos demoler mitos, podemos demoler esas verdades absolutas. El tenedor contaba que su acción más exitosa, o una de las acciones más exitosas, fue offline. Offline más online. El concepto brandofón, que en su momento empezó a impactar muy fuerte en el mundo del branding, lo que decía es, no somos online u offline. Hay marcas como Amazon que nacen en el mundo online y abren tiendas en Seattle como fue hace 48 horas. Y hay marcas que nacen en el mundo tangible, el de los ladrillos, y van evidentemente al online. Es online más offline. Este es un músico callejero portugués en Edimburgo, con su perfil de Facebook, por si después querés seguirlo o compartirlo. Una de las ciudades más clásicas del mundo, como Londres, donde ven el encuentro del online y del offline en cada esquina. Una de las marcas más clásicas, el Kappa, el té de las 5 de la tarde, donde ya te dice, oye, mientras te tomás el té, entra en mi grupo de Facebook y poneme like. Este mundo online y offline hace que puedas ir por las calles de Glasgow y veas una publicidad de Facebook en el mundo físico, en el mundo tangible. Porque al final el 90% de las interacciones humanas todavía suceden en el ámbito físico, con lo cual marcas tan digitales en su ADN tienen que venir también para este lado. Ejemplos claros de cómo el online se humaniza en el offline y cómo llevamos puestos los emoticonos de nuestro perfil de WhatsApp, por ejemplo. Ahora ya en Facebook también, por supuesto. ¿Y qué hacemos con la creatividad? Si está cambiando la sociedad, si están cambiando las personas, si la tecnología nos está modificando, tenemos que cambiar algunos hábitos, algunos usos y costumbres. Y en China crearon el primer carril smartphone. No podrá ir BlaBlaCar, pero sí habrá BlaBlaPeople. La gente camina y hay un estudio neurocientífico que ha demostrado que hemos desarrollado instintos porque hemos modificado la forma en que caminamos. ¿Ustedes no notan cuando caminan que de repente hacen así y se van a chocar con algo? ¿Les pasa o no les pasa? Eso es instintivo. Le mostré esta presentación a mi hija Camila, de 11 años, y le dije, mira, en Nueva York está este cartel que te dice que si estás viendo tu móvil, tengas cuidado porque vas a cruzar la calle. Y ella me dijo, pero si están viendo el móvil, ¿cómo van a ver el cartel? Es decir, el cartel debería estar en el móvil, ¿no? Pero bueno, son cosas que están pasando. Estamos viendo cómo hay taxis sin choferes, estamos viendo cómo hay drones que sobrevuelan nuestra vecindad. No sabemos si son de la CIA, del FBI o de Amazon, pero están ahí dando vueltas por encima nuestro, tratando de encontrar el punto humano a esta revolución digital. Y en un museo encontrás una vending machine que da ADN. Podés comprar ADN, es una máquina falsa, voy a aclararlo. Pero dentro de poco no va a ser falso, dentro de poco va a ser verdadero. Y este avance tecnológico, nanotecnológico, biotecnológico, no es nada comparado con los pequeñitos avances tecnológicos que hemos visto y conocido hasta ahora. Por eso yo levanto la voz en el sentido de decir, señores, recuperemos lo humano en el on y en el offline. Recuperemos esa capacidad humana que se llama empatía, no solo para conectar marcas con clientes, sino también para conectarnos entre personas, para intentar ser más humanos, para poder ir por encima de esta avalancha de marcas, unas 5.000 impactos por día en una ciudad como Barcelona, que todas tratan ¿de qué? De vendernos. Ahora, ¿cuántas son humanas? ¿Cuántas destacan? ¿Cuántas conectan? ¿Cuántas se humanizan? Hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca.
Piensen en una marca que ustedes sienten en el corazón. ¿Sienten alguna o no? ¿Messi dijeron? ¿Barça? ¿Alguien dijo algo? No es lo mismo conocer una marca que sentir una marca. No es lo mismo. ¿Cuántas marcas son sentidas diariamente? Odiadas un montón, ¿a que sí? Pero sentidas en el corazón positivamente, ¿cuántas hay? ¿Es una marca muy sentida, sí o no? ¿Sí? No todas las marcas se sienten de manera positiva. Sin embargo, fíjense este dato demoledor para todos aquellos que tienen que justificar la inversión en marca, en comunicación y en marketing en sus organizaciones. En el año 85, el valor de una marca, sobre el total de valor de una marca, solamente un 17% contribuía a partir de los intangibles. Hoy, en este momento acá, el 85% de los intangibles son lo que contribuyen al valor de marca. Los intangibles que tienen que ver con percepción, con valor, con emoción, con seducción, con engagement, etcétera, etcétera, etcétera. Este es mi gato gordo que es fan del dulce de leche. Hasta los animales sienten las marcas si las marcas saben conectar y comunicar con ellos. Y al final las marcas se posicionan en dos ámbitos, o sos barata o sos diferente. ¿Sos barato o sos diferente? ¿Cómo contribuís a la diferenciación cuando hay tantas marcas y tantas empresas que hacen lo mismo que querés hacer vos? Como no sos el único, entonces decidís ser el mejor. Puse la bandera de Boca porque ayer salió campeón y el domingo también bicampeón de Argentina. Boca no hizo esta bandera, la hicieron los hinchas. La propiedad tangible de las marcas es de las organizaciones y de las empresas. La propiedad intangible es de la gente, de los fans. En definitiva, esas marcas que saben conectar no solo desde lo visual, sino desde lo emocional, tienen muchas más oportunidades de ser exitosas. Porque hablamos de relaciones. Hablamos de cómo se relaciona la marca y la tecnología con la gente, con las personas y con el ser humano. Entender que la tecnología sigue cambiando y afectando cosas tan cotidianas como la de la pantalla. No sé si alguno se siente identificado o no. Veo algunas sonrisas picaronas. ¿Qué está pasando con nuestro día a día cuando cosas así son de lo más normales, de los más comunes? Donde la tecnología ya no va a ir en nuestra mano, sino encima nuestro. Donde la tecnología puede poner en peligro alguna relación o puede potenciar otra relación. Donde estás sentado con un amigo comiendo y el teléfono no para de interceptar esa interacción y esa comunicación. ¿Se creen que esto es algo de los jóvenes? No. Esto no es de los millennials. Esto no es de mi hermana. Esto es de mi madre, de mi padre, de mis hijos. ¿Hemos perdido esa capacidad de sorpresa y de asombro y de emoción y de querer absorber y observar lo fantástico que tiene la vida? Nos vamos a dormir con el teléfono, los chicos juegan el chupete electrónico. ¿Qué está pasando con el día a día en las familias, en las empresas, en las relaciones, en los grupos? No digo que esté mal, no es un juicio de valor. Lo que digo es, estamos a tiempo de recuperar la esencia de lo humano, tanto en el on como en el offline. Que la tecnología no nos controle a nosotros. Nosotros hagamos un buen uso de la tecnología. No solo en la comunicación, no solo en la interacción, también en la construcción de las relaciones. Entendiendo de que la tecnología no es más que un puente, una herramienta, una ayuda, una colaboración. Parte del toolkit esencial para cualquier empresa para hacer negocios. Pero en definitiva, el comienzo y el fin son las personas. Por eso creo que tenemos que crecer. No crecer en fans, no crecer en likes, no crecer en el corazoncito de Twitter asqueroso que acaban de poner, que es tremendo. ¿Les gusta o no les gusta? Ellos dicen, nos humanizamos y hacemos más fácil que las nuevas personas se integren a Twitter. ¿Y todos los viejos qué pasó? Si es 7 veces más rentable fidelizar un cliente que buscar uno nuevo, ¿por qué no pensaste en lo que ya tenés? Les voy a contar un caso y con esto me despido. Llegué a un hotel en Bogotá para una conferencia que se llama Expo Marketing y el conserje me dice, doctor Andy, ahí somos todos doctores, le voy a dar esta tarjeta con su nombre. Ah, muy bien, muchas gracias. Subo a mi habitación y me encuentro con este paquete. Ven, Andy, señor Stallman, todo buenísimo. Dije, wow, esto es humanizar la marca, personalizar la relación, marketing 1 a 1, espectacular, me encanta esto, me voy a duchar y me encuentro con esto. Ahí ya no me gustó tanto, dije, saben demasiado de mí.
Y no solo eso, sino que me hicieron un Wi-Fi que en vez de decir habitación 702 pusieron el nombre de mi libro. ¿Cómo no voy a estar contento? Humanicemos el trato. Un año más tarde volví a ese mismo hotel a una conferencia de prensa y me senté en la mesa ante los periodistas y este cartelito, miren lo que decía, un año más tarde, 348 días después lo volvemos a tener aquí. Me puse muy nervioso y quise beber agua y me pusieron hola de nuevo. No sabía cómo huir de ahí. Terminando, acuérdense que cambia todo menos una sola cosa, que son las emociones humanas. La tecnología es maravillosa, se ayuda a que tengamos a la familia más cerca, se ayuda a salvar vidas o a solucionar problemas a la distancia, donde hay gente con menos recursos, se ayuda a tener revoluciones que mejoren las situaciones sociales en algunos países, se ayuden a difundir el arte o la cultura o a promocionarla, se ayuden a inmortalizar momentos donde la eternidad y la instantaneidad pueden fusionarse y encontrarse. Hace 2 años presenté en este mismo lugar, en este mismo escenario, un libro que se llamaba Brandofón. En 2 años cambiaron tanto las cosas que ahora quiero llamarlo Humanofón. Como la gente se olvida todo lo que le decís, pero no cómo la haces sentir, les quiero pedir un pequeño favor. ¿Se pueden poner de pie? ¿Sí? Pueden seleccionar 8 personas, las que quieran, y comparten 8 abrazos de 6 segundos cada uno para que tenga un impacto químico en el cerebro, y con eso termino. Les pido por favor que hagan el ejercicio. Van a ver que de esto no se van a olvidar. Qué grande, por fin alguien que se acuerda del speaker que me tiene la inolvidable. Nadie me da bola a mí. Qué grande, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Listo, me despido. Perdón. Bueno, después siguen con los abrazos. Simplemente me despido. Acuérdense que cuando algo es lindo no necesita marketing. Y como el tiempo se me acabó, me despido agradeciéndoles a todos por la paciencia y por el buena onda. Gracias.